Desde la aparición de los primeros homínidos, estos se han tenido que enfrentar a diversos retos con los cuales han tenido que ingeniárselas para desarrollar herramientas que les permitan facilitar las tareas diarias. La prehistoria es la edad más antigua y este periodo de tiempo se basa en la edad de piedra y su relación con los fósiles encontrados como restos de utensilios, armas, pinturas, etc. En esta transición, el hombre pasa de ser nómada a ser sedentario. Comienza a manipular elementos simples para lograr hacer trabajos que no podía realizar implementando solo las manos. Sus actividades fundamentales se encaminaban hacia la caza y la recolección de frutas. Utilizaban huesos y piedras para crear lanzas, arcos, flechas, laos, arpones, que les permitían realizar un trabajo más eficiente y en menos tiempo. Aquí aparecieron las primeras manifestaciones de pinturas rupestres donde los hombres retrataban anécdotas a sus deidades o su relación con la naturaleza. Esculturas antropomórficas dedicadas al culto de la fertilidad marcaban prominentemente la escultura de la mujer. Aparición de primitivas estructuras de tipo arquitectónico como el menhir, el dolmen y el cromlech. Un ejemplo de este último sería el solsticio de verano en Stonehenge, Inglaterra. Con el tiempo, los instrumentos de piedra fueron sustituidos por metales por ser estos más resistentes, y así dando inicio a la edad de los metales. La edad de los metales se divide en 3 etapas diferentes. La edad de cobre. El hombre prehistórico aprendió a usar el cobre, la plata y el aluminio, ya que eran fáciles de obtener, pues se encontraban en la superficie terrestre mezclada con otros minerales en forma de pepitas. Principalmente aquí los metales se trabajan en frío, consistiendo en golpear el metal hasta que éste tomara la forma deseada. Los primeros utensilios que se confeccionaron fueron las armas y elementos para arar la tierra. La Edad de Bronce apareció en el Próximo Oriente, Grecia y China, donde se empezaron a fabricar flechas, lanzas, puñales, hachas, taladros y sierras de bronce. En esta época descubren que los metales se pueden fundir y comienzan a hacer aleaciones de metales para crear metales nuevos como lo es el bronce. La Edad de Hierro apareció en el Próximo Oriente, la India y Europa. Se popularizó el uso de hierro como material para fabricar armas y herramientas. Se producían espadas, escudos, ruedas, taladros rudimentarios, entre otros. El hierro se conocía ya con anterioridad, pero no se utilizaba ya que se consideraba sagrado o como una joya. La Edad de Hierro se configura como el último periodo de la prehistoria. Imperio Persa. El Imperio Persa se originó tras la migración de una comunidad de pastores y agricultores que provenían del sur de Rusia y se asentó en la meseta del actual Irán, al este de Mesopotamia. Aquí se dieron las primeras máquinas simples como los telares, máquinas para tejer construidas de madera. Estos telares se consideraron las primeras máquinas, como también lo son los taladros y los tornos, que dejaban una libertad de uso de las manos, utilizando únicamente los pies mediante el uso de pedales. El siglo XV es llamado el siglo de las innovaciones y abre la era de los descubrimientos. Surge en Italia el Renacimiento. Siguió modelos de antigüedad clásica prestando total atención a las proporciones y estudio de la anatomía, así como los retratos y estatuas ecuestres. Se trabajaba principalmente con bronce y mármol.
Fue una época para la literatura, la ciencia, la arquitectura, la pintura, la ingeniería y la escultura. Fue testigo de la aparición de importantes personajes como Leonardo da Vinci, quien realizó el primer plano de tanque de un diseño que sería construido de tablones de madera reforzados con placas de metal, y su forma inclinada estaba pensada para amortiguar el impacto del proyecto. Ese diseño le permitía disparar a través de los cañones en todas direcciones. Realizó planos de máquinas voladoras. Por ejemplo, uno de los más atrevidos diseños constaba de dos grandes alas fuertemente sujetas a los brazos y a la cintura de la persona. También realizó planos de cañones, tornos, láminas, entre otros diseños. Otra gran mente surgida en este siglo fue Blaise Pascal. Inventó la primera máquina sumadora de la historia, que es la calculadora. El primer nombre que le dio a su invención fue la máquina de aritmética, luego la llamó rueda pascalina y finalmente pascalina. También inventó la prensa hidráulica, que usa la presión hidráulica para medir la fuerza. Más tarde surge en Inglaterra la llamada Revolución Industrial durante el siglo XVIII y XIX y se expande por el resto de Europa. Fue un proceso de profundas transformaciones, tanto económicas, sociales como culturales y tecnológicas. Significó la creación de innovaciones tecnológicas que dieron paso a grandes cambios en las estructuras socioeconómicas existentes hasta el momento. Se da la desaparición del poder absoluto de la monarquía y surge la aparición de nuevas clases sociales como la burguesía y el proletariado. Surgen importantes invenciones como la máquina hiladora multibobina y la máquina de vapor, entre otras. Una innovación muy importante se dio con la máquina hiladora multibobina de James Hargreaves, que redujo de forma drástica el trabajo requerido para producir hilo, permitiendo a un solo obrero hacer el trabajo equivalente al que realizarían 36 hileras. Otra gran innovación del momento fue la bombilla de luz. Aunque ha sido atribuida principalmente a Thomas Alva Edison, en 1809 Humphrey Davy, en uno de sus experimentos, colocó una fina tira de carbón entre dos polos opuestos de pila y creó un fugaz arco luminoso. Considerando la esencia del funcionamiento de la bombilla, la primera bombilla dio luz durante 14 horas seguidas. Posteriormente, Edison la desarrolló y la perfeccionó hasta crear una bombilla de larga duración. El ferrocarril. El nacimiento del ferrocarril supuso un gran avance en la labor del emprendimiento tecnológico e industrial en Occidente. Desde el momento de su invención fue visto como una manera rápida y eficiente de transportar grandes cargas y a grandes cantidades de personas en un poco tiempo. Su funcionalidad se basa en el desplazamiento de los vehículos fijados a la locomotora a través de las vías metálicas. La máquina de vapor. La máquina de vapor es otra gran invención que trajo consigo la gran época de la Revolución Industrial. James Watt construyó el primer modelo de una máquina de vapor en 1768, tipo de motor de combustión externa con la capacidad de transformar energía proveniente del agua del vapor en trabajo mecánico o cinético. Tuvo un importante rol en el movimiento de máquinas y aparatos. A partir del surgimiento de la máquina de vapor, comienza la era de producción industrial. Surge la mecanización del trabajo, reemplazando el trabajo manual por el trabajo de las máquinas, y se instaura un nuevo proceso de producción. La producción industrial.
una producción a gran escala. Esto dio lugar a que los talleres fueran desplazados por grandes centros fabriles, produciendo un aumento en la producción de diversos productos, especialmente en el textil. Anteriormente, el encargado del trabajo de producción era el artesano, pero su aprendizaje no contaba con planeación ni sistematización, por lo que se le consideraba a sus creaciones como piezas únicas, diferenciándose de la producción industrial en la cual era imposible la fabricación sin haber definido detalles con el fin de descartar posibles cambios. Esto provocó cambios en la estructura económica y social. Con la expansión de grandes centros de producción industrial se creó una clase social, el proletariado industrial. Las características de estos trabajadores concentrados en estos espacios rompían con la naturaleza de los trabajadores de épocas anteriores. En la aparición de esta clase social y sus peculiaridades, en su condición de trabajo y de vida, podemos situar al origen del sindicalismo y nuevas ideologías como el socialismo. Se dio el crecimiento de las ciudades y el éxodo rural. Las ciudades comenzaron a crecer de forma acelerada. La llegada de la población rural a las ciudades fue una de las causas de la revolución industrial. Este desplazamiento de población desde las zonas rurales a zonas industriales modificó la estructura y el tamaño de las ciudades, aumentando la mano de obra en exceso, provocando que las condiciones de vida, especialmente desde la perspectiva higiénica, fueran muy precarias. La revolución industrial originó un incremento en la economía y la industrialización sin precedentes, incrementando la productividad gracias al avance de la tecnología, originando un cambio en el hábito de consumo. La revolución industrial significó un importante cambio en la historia de la humanidad. La sociedad occidental y gran parte del planeta deben a la revolución industrial, que fue uno de los más grandes cambios sin precedentes, cambiando la economía, los medios de transporte y de comunicación, que hoy no serían lo mismo si no hubiera ocurrido. A continuación voy a abarcar un tema que lleva por título El génesis del diseño, del autor y diseñador industrial Eduardo Ramos Watanabe. El autor nos habla sobre cómo todo el tiempo estamos en contacto con el diseño. Desde que empieza el día y abrimos los ojos, lo primero que vemos es diseño y está presente en todas las actividades que realizamos en los espacios cuidadosamente pensado para cada tarea específica. El diseño está en todo lo creado por el hombre, todo aquello que es manipulado y le da una intención que lo convierte en un objeto con un valor o un propósito. La intención de mejorar sus atributos, pero al mismo tiempo a través de él transmitir y humanizar y transformarlo en un medio en el que el hombre se conecte con su cultura y su medio ambiente. Lo que es y no es el diseño. El diseño está definido por todos los rasgos de las cosas en cada una de las cualidades, sea a nivel mental o a nivel físico perceptual, que definen su artificialidad. O sea, el diseño tiene equivalencia con la personalidad del individuo. Heller Agnes dice, la coexistencia social sería imposible sin la existencia de emociones. Esto quiere decir que como en las personas la genética es fundamental para determinar las cualidades hereditarias provenientes de los padres, donde se definen los rasgos característicos de la persona, o sea, su personalidad. En el diseño sucede algo similar. El diseñador que interviene en la concepción de un nuevo producto o proyecto aporta rasgos de su personalidad para definir la genética del objeto diseñado.
En ella se podrán ver reflejados características emocionales e incluso físicas de los creadores. El origen del diseño. Como todo lo existente en este universo, el diseño también tiene un origen. Este da inicio a la matriz del ingenio. Tiene su origen en dos elementos que en la mayoría de las ocasiones aportan el material genético del diseño. Como se nos muestra en el diagrama, la intuición y la experiencia para después desarrollarse en el proceso de gestación durante el acto de pensar para realizar los análisis y reflexiones y así poder concebir al diseño para después poderlo expresar con la finalidad de que adquiera vida propia. De acuerdo a Castrillo y Viana, como facultades mentales entenderemos capacidades como la posesión de intenciones, sensaciones, imágenes, sueños, emociones, memorias, creencias, expectativas, deseos, pensamientos, imaginaciones, etc. Así también se define al diseño como el conjunto de rasgos y cualidades que lo hacen ser y existir, incluso durante la imaginación y el razonamiento antes de transformarse en un dibujo, en un modelo o en una maqueta. La fantasía y la ficción. García Olvera menciona que los sistemas son la esencia de las cosas y hacen posible la descripción y la explicación de las mismas. El sistema es una exigencia del psique humano, inteligente del espíritu humano, que frente a toda multiplicidad, frente a toda pluralidad, busca la unidad ligando a lo diverso y construyendo unidades complejas que son cada una en todo. De acuerdo a órdenes determinados y relacionándolas a todas, crea su mundo. O sea que la ficción es igualmente importante en el diseño, ya que sin ella es imposible la imaginación y por consecuencia la proyección hacia el futuro. La acción entretenida le permite al diseñador lograr la fantasía y con ella la expresión de cosas radicalmente nuevas, soluciones que en el mundo de lo racional serían imposibles. Existen muchas personas que tienen gran inventiva o intuición relevante y otras que suelen desarrollar mucho el raciocinio. Pero si estos elementos permanecen separados uno del otro, no es posible la concepción del diseño produciéndose solo ideas estériles. Esto quiere decir que bajo ciertas situaciones específicas la emoción como el impulso para la fantasía y la ficción en el diseño. La fantasía y la ficción de ninguna manera interrumpe el proceso de comprensión lógico-racional del diseñador de lo que se está gestando como diseño en su imaginación. Por lo tanto, podemos concluir que el diseño es el nombre sustantivo de eso que se quiere desarrollar en la imaginación del diseñador durante su actividad mental, que conjunta a la imaginación y al razonamiento como la aportación de información recuperada de la memoria, que a su vez fue generada por la fantasía, la ficción, además de poner a trabajar el razonamiento que tiene su origen en la investigación y la experiencia adquirida en su relación con el entorno natural y cultural. Eso es el diseño, pero también existe cuando ha sido expresado en gráficos, en volúmenes, en planos, en ángulos, en curvas, texturas y muchas características más, y que logre la satisfacción de una necesidad o de un problema cotidiano, ya sea de comunicación, de habitación o de maniobrabilidad. Por mi parte esto ha sido todo. Muchas gracias por escuchar y buena tarde.